La historia de la música popular está llena de bandas que cambiaron las reglas del juego, pero pocas lo hicieron de una forma tan radical como Gorillaz. Mientras la mayoría competía por quién tenía el mejor guitarrista, el vocalista más carismático o la portada más provocadora, Damon Albarn y Jamie Hewlett decidieron borrar por completo a los músicos del escenario y reemplazarlos por dibujos animados. ¿Una broma? ¿Un experimento pasajero? ¿Un acto de sabotaje cultural? Todo eso junto, y mucho más. La idea surgió a finales de los 90, en un contexto saturado. El Britpop que Albarn había liderado con Blur estaba en decadencia. MTV estaba obsesionada con los boy bands y los artistas de fórmula, y el videoclip, antes un terreno fértil de creatividad, parecía reducido a repeticiones sin alma. Fue ahí cuando Albarn y Hewlett, compartiendo apartamento y largas conversaciones sobre el estado de la música y la cultura, imaginaron algo completamente distinto. Una banda ficticia que pudiera criticar esa superficialidad y al mismo tiempo liberarse de los límites de la fama tradicional. Así nació Gorillaz, 4 personajes, 2D, Murdoch, Null y Russell, que no eran solo dibujos, sino protagonistas de una narrativa delirante. Tenían biografías inventadas, problemas internos, personalidades exageradas y habitaban un universo paralelo lleno de guiños irónicos al mundo real. Lo fascinante es que la propuesta no se quedó en el concepto. Las canciones eran poderosas, frescas y tan híbridas como los mismos personajes. Hip hop, rock alternativo, reggae, electrónica y pop convivían en un mismo álbum sin pedir permiso a ningún purista. En su lanzamiento muchos pensaron que era una excentricidad condenada a morir joven, pero lo que parecía una broma terminó siendo una revolución silenciosa. Con Gorillaz, Albarn y Hewlett demostraron que la música podía también ser un proyecto transmedia, que los videoclips podían funcionar como cortometrajes, y que el público estaba dispuesto a seguir a personajes ficticios con más devoción que a músicos reales. Lo hicieron con humor, con crítica mordaz y sobre todo con canciones que resistieron cualquier prejuicio. Lo imposible de la banda se convirtió en su mayor virtud. Una agrupación virtual que no solo sobrevivió a su propio chiste, sino que se consolidó como una de las propuestas más influyentes de principios del siglo XXI. Y en ese camino, anticiparon debates que hoy parecen cotidianos. ¿Qué significa ser real en la era digital? ¿Dónde termina el artista y dónde empieza el personaje? ¿Qué importa más, la música o la narrativa que la rodea? Gorillaz no ofreció respuestas definitivas, pero sí una certeza. En un mundo saturado de clichés, ellos inventaron un universo paralelo donde todo estaba permitido, incluso ser dibujos animados. Para entender cómo nació Gorillaz, hay que hablar de 2 personajes que a primera vista parecían no tener nada en común. Por un lado, Damon Albarn, el músico de formación clásica y líder de Blur, una de las bandas emblema del Britpop de los 90. Carismático, inquieto, siempre en busca de nuevos sonidos, Albarn vivía un momento de desencanto. El Britpop había llegado a su apogeo con la guerra de bandas entre Blur y Oasis, pero a finales de la década ya se sentía agotado, convertido en caricatura de sí mismo. Albarn no quería repetir fórmulas, necesitaba aire fresco. Por el otro lado estaba Jamie Hewlett, dibujante, diseñador gráfico y co-creador del cómic Tank Girl, famoso por su estilo irreverente y su estética punk. Hewlett venía del mundo del cómic y de la animación, con un talento visual que combinaba ironía, caos y cultura pop. Su obra no tenía nada que ver con la música de Blur, pero compartía con Albarn la misma rabia contra el conformismo cultural de la época. Se conocieron a mediados de los 90 y aunque al principio no fueron precisamente amigos, de hecho Hewlett había ridiculizado a Blur en una entrevista, terminaron compartiendo piso en Londres a finales de la década. En esas noches de televisión encendida y conversaciones interminables surgió la idea. Mientras veían desfilar videoclips de bandas fabricadas y de artistas que parecían clones unos de otros, se preguntaron, ¿y si creamos la banda más falsa posible, pero con música auténtica? Una parodia que al mismo tiempo funcionara como proyecto real. Ese fue el chispazo. Albarn pondría la música, Hewlett el arte visual. El resultado sería un grupo ficticio, con personajes diseñados como caricaturas vivas, pero con canciones creadas con la misma seriedad y ambición que cualquier banda real. A diferencia de otras colaboraciones entre músicos y artistas gráficos, aquí no se trataba de hacer portadas llamativas, se trataba de construir un universo entero. La alianza entre Albarn y Hewlett unió 2 mundos que rara vez se cruzaban con tanta intensidad, la música popular y la animación underground. Y esa unión no fue un capricho momentáneo, sentó las bases para una banda que desafiaría todas las categorías y que contra todo pronóstico iba a conquistar las listas de éxitos. El gran truco de Gorillaz no fue solo inventar personajes, sino tratarlos como si fueran más reales que los músicos detrás del proyecto.
Damon Albarn y Jamie Hewlett decidieron crear una banda de 4 integrantes animados que tendría todo lo que una agrupación de carne y hueso posee: historia, conflictos, evolución, entrevistas, escándalos, giras, solo que todo ocurriría dentro de un universo ficticio. Así nacieron 2D, el vocalista ingenuo con ojos blancos y aire despistado; Murdoch Nichols, bajista cínico, satánico y egocéntrico; Noodle, guitarrista japonesa misteriosa y genial; y Russell Hobbs, baterista afroamericano poseído por espíritus de raperos. Hewlett diseñó a cada uno con un trazo caricaturesco, heredero de su estética punk, mientras Albarn les dio voz y personalidad a través de la música. Cada miembro era un estereotipo llevado al extremo, pero también un espejo de la cultura pop de la época. Lo interesante es que Gorillaz no se presentó como un simple concepto gráfico para adornar canciones. Fue un proyecto transmedia muy avanzado. Los videoclips no eran solo acompañamientos musicales, sino episodios dentro de una narrativa continua. En ellos, los personajes vivían en Kong Studios, un espacio ficticio lleno de pasillos oscuros, monstruos y referencias surrealistas, que funcionaba como escenario de sus aventuras. Las entrevistas a la banda eran publicadas en revistas y páginas web, como si fueran artistas reales. Incluso daban declaraciones en conferencias, pero con voces distorsionadas y animaciones que mantenían la ilusión. El resultado fue un híbrido desconcertante: música auténtica envuelta en una ficción delirante. Y lo más sorprendente fue la reacción del público. Lejos de rechazar la idea como un truco de marketing, los fans se sumergieron en el juego. Crecieron foros dedicados a descifrar la cronología de los personajes, los misterios de Kong Studios y las referencias ocultas en los videoclips. La falsedad se convirtió en parte de la diversión. Nadie esperaba que 2D existiera, pero todos querían seguir su historia. La invención de Gorillaz fue en realidad un golpe de genio: convertir una sátira de la música prefabricada en una banda que irónicamente terminaría sonando más auténtica que muchas agrupaciones reales. Era un universo donde el humor y la crítica cultural convivían con canciones pegajosas, y donde la línea entre realidad y ficción dejaba de importar. Porque lo fundamental no era quién estaba detrás del dibujo, sino lo que esos dibujos lograban transmitir. En 2001, Gorillaz lanzó su primer álbum homónimo, y lo que muchos habían visto como una rareza se convirtió de golpe en un fenómeno mundial. El disco fue un cóctel explosivo: hip hop, dub, reggae, rock alternativo, electrónica y pop, todo mezclado con una naturalidad que parecía imposible en una sola banda. Esa fusión fue parte de la magia. Lo que en cualquier otro proyecto había sonado incoherente, en Gorillaz funcionaba, porque el propio concepto era el de un grupo imposible, nacido para romper categorías. El sencillo que lo cambió todo fue Clint Eastwood. Con la voz grave de Del the Funky Homosapien como rapero invitado y el estribillo de Albarn cantado con su inconfundible melancolía británica, la canción fue un éxito inmediato. Su videoclip capturó la atención de MTV y del público global. La banda ficticia había logrado lo que miles de bandas reales soñaban: sonar en todas las radios, aparecer en todos los canales de video y convertirse en tema de conversación mundial. Otro momento icónico fue 19-2000, con su coro hipnótico Girl the Cool Shoe Shine, que se convirtió en una de las frases más recordadas de la primera etapa de la banda. Su videoclip mostraba a los personajes viajando en un auto futurista por paisajes delirantes, con un humor absurdo que terminaba de definir la identidad visual del grupo. Aunque un poco menos contundente que Clint Eastwood, consolidó la idea de que Gorillaz no era un truco pasajero, sino un proyecto con identidad propia. El impacto fue inmediato. El disco vendió millones de copias en todo el mundo y convirtió a Gorillaz en una sensación internacional. Los críticos, inicialmente escépticos, tuvieron que reconocer que el proyecto tenía sustancia. No era solo un gag visual, sino un proyecto musical sólido con ambición artística. La prensa británica lo llamó la banda virtual más exitosa de la historia, y el público respondió llenando conciertos donde la banda actuaba con pantallas gigantes, sombras y proyecciones, manteniendo la ilusión de que los personajes eran los verdaderos protagonistas. El debut de Gorillaz no solo fue un éxito comercial, fue un manifiesto estético. Demostró que la música podía expandirse más allá de lo sonoro, que una narrativa visual podía potenciar canciones y que la ironía también podía sonar en la radio. Albarn y Hewlett habían lanzado un experimento que, contra todo pronóstico, terminó funcionando como una bomba cultural. Y lo mejor estaba aún por llegar. Si el primer disco de Gorillaz fue una sorpresa, el segundo fue una coronación. En 2005 lanzaron Demon Days, y de inmediato quedó claro que no se trataba ya de un experimento simpático ni de un proyecto virtual curioso. Era una de las bandas más influyentes del momento. Con la producción de Danger Mouse y una lista de colaboradores que parecía sacada de un festival imposible, Albarn y Hewlett llevaron su idea a otro nivel. Un álbum conceptual, oscuro, juguetón y al mismo tiempo profundamente político. El disco abrió con fuerza con Feel Good Inc.,
probablemente el himno más reconocido de Gorillaz. Con el bajo hipnótico, las risas siniestras y el rap afilado de De La Soul, la canción se convirtió en un comentario ácido sobre el consumo, el entretenimiento vacío y la alienación cultural. El videoclip resumía la estética de Gorillaz, crítica mordaz envuelta en imágenes irresistibles. Otros sencillos reforzaron la identidad del proyecto. Dare, con la voz de Shawn Ryder y el protagonismo de Noodle, fue una explosión bailable que mostraba el costado más pop y desinhibido del grupo. Dirty Harry mezcló hip hop, funk y un coro infantil, abordando temas de guerra y violencia con un disfraz festivo. Y en el resto del disco aparecieron invitados tan diversos como Ike Turner, Dennis Hopper y Roots Manuva, demostrando que el colectivo Gorillaz no tenía fronteras estilísticas. Más allá de los sencillos, Demon Days se sintió como un álbum cohesionado, una especie de viaje postapocalíptico narrado con humor negro y beats irresistibles. La crítica lo recibió con entusiasmo. Se habló de Albarn como un visionario capaz de reinventarse por completo tras el Britpop, y de Hewlett como el arquitecto visual de un universo que ya no dependía de la novedad, sino de su propia consistencia artística. El público, por su parte, lo abrazó con pasión. Este disco vendió millones de copias también, y las giras de Gorillaz comenzaron a tomar la forma de espectáculos multimedia, en los que la animación convivía con músicos reales proyectados como sombras detrás de pantallas gigantes. Con Demon Days, Gorillaz dejó de ser un chiste inteligente para convertirse en un fenómeno cultural sólido. Era la prueba de que la banda virtual más improbable del mundo podía hacer música con la misma ambición que cualquier otro proyecto serio, y que el humor y la ironía no estaban reñidos con la profundidad artística. En 2005, Gorillaz ya no eran dibujos animados que cantaban, eran simplemente una de las propuestas más influyentes de la música global. Lo que hizo de Gorillaz un fenómeno único no fue solo su música, sino el mundo narrativo que la rodeaba. Desde el inicio, Damon Albarn y Jamie Hewlett entendieron que la banda debía existir más allá de los discos. Por eso, en lugar de limitarse a lanzar canciones y videoclips, construyeron un universo expandido, donde los personajes animados tenían vida propia, con biografías, misterios y un trasfondo que se desplegaba en múltiples formatos. Los videoclips eran piezas centrales de esta mitología. Cada uno funcionaba como un cortometraje que no solo ilustraba la canción, sino que añadía capítulos a la historia de 2D, Murdoch, Noodle y Russell. El Kong Studios, con sus pasillos oscuros, habitaciones secretas y una atmósfera inquietante, se convirtió en escenario recurrente y en un personaje más de la narrativa. El público podía recorrer el estudio en páginas web interactivas, descubriendo pistas, diarios ficticios y pequeños relatos que completaban la ficción. Pero la expansión no se detuvo ahí. Hubo documentales falsos, entrevistas inventadas en revistas, campañas virales que jugaban con la frontera entre lo real y lo ficticio, e incluso videojuegos y aplicaciones en los que los fans podían interactuar con el universo Gorillaz. Todo estaba diseñado para reforzar la ilusión. La banda no era Damon Albarn ni un grupo de colaboradores, sino esos 4 dibujos animados que vivían aventuras cada vez más delirantes. Esa estrategia convirtió a Gorillaz en un proyecto transmedia antes de que el término se volviera moda. Mientras otras bandas dependían de la gira y del disco físico, Gorillaz exploraba internet, videojuegos y animación como extensiones naturales de su música. El resultado fue una comunidad de fans activa, que no solo escuchaba canciones, sino que participaba en un juego colectivo de interpretación, descifrado y complicidad. El universo expandido también sirvió para fortalecer la sátira. Gorillaz no solo era música, era un comentario sobre la cultura pop, sobre cómo se construyen las estrellas y cómo se alimenta la maquinaria del entretenimiento. Era un espejo deformante que usaba la exageración y la ironía para señalar lo absurdo de la industria, y al mismo tiempo aprovecharlo para crear un fenómeno masivo. Con ese entramado de relatos, videos, cómics y experiencias digitales, Albarn y Hewlett demostraron que una banda podía hacer mucho más que música. Gorillaz se convirtió en un mundo paralelo, donde el humor, la crítica y la experimentación eran tan importantes como los acordes y los beats. Y ese universo expandido marcó un precedente para toda una generación de artistas que luego intentarían seguir el mismo camino. En 2010, Gorillaz regresó con uno de sus proyectos más ambiciosos y conceptuales, Plastic Beach. Después del éxito global de Demon Days, Albarn y Hewlett tenían la libertad creativa de hacer prácticamente lo que quisieran. Y lo que eligieron fue construir una metáfora inquietante, una isla artificial hecha de desechos plásticos, flotando en medio del océano, como símbolo de la cultura contemporánea. Un lugar colorido y atractivo a primera vista, pero hecho de basura acumulada. Esa imagen no era casualidad, era el corazón conceptual del disco. Musicalmente, Plastic Beach llevó la diversidad sonora de Gorillaz a otro nivel. Las canciones mezclaban hip hop, synth pop, soul, electrónica y orquestaciones que daban al álbum una atmósfera cinematográfica. La lista de colaboradores era tan amplia como improbable. Snoop Dogg abrió el disco con Welcome to the World of Plastic Beach.
Mos Def y Bobby Womack desnudaron en Stylo. De La Soul regresó para Superfast Jellyfish y hasta Lou Reed prestó su voz áspera en Some Kind of Nature. Cada invitado parecía un habitante más de esa isla surrealista. El concepto ambientalista y crítico estaba presente en cada detalle. Plastic Beach hablaba de consumo desmedido, de la contaminación, de la cultura pop como espectáculo desechable. Y al mismo tiempo lo hacía con ironía y humor, envolviendo mensajes serios en melodías pegajosas y visuales vibrantes. Hewlett reforzó la idea con una iconografía saturada de colores neón y personajes caricaturescos que vivían en esa isla artificial, una mezcla entre paraíso y vertedero. El disco fue un éxito tanto artístico como comercial, aunque dividió a la crítica. Algunos lo vieron como un manifiesto brillante sobre el estado del planeta, mientras otros lo consideraron excesivamente ambicioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, Plastic Beach se ha consolidado como una de las obras más influyentes de Gorillaz, no solo por sus canciones, sino por su capacidad de anticipar debates que hoy están en el centro de la conversación cultural. La crisis climática, el exceso de plástico en los océanos, el impacto del consumismo en la vida diaria. Más que un simple álbum, Plastic Beach fue un comentario distópico disfrazado de pop. Una manera de recordarnos que incluso en medio de un paisaje de desechos, todavía podemos encontrar belleza, ritmo y sátira. Y con él, Gorillaz se consolidó como mucho más que una banda virtual. Se convirtió en un espejo crítico de nuestra propia época. Uno de los rasgos más distintivos de Gorillaz es que nunca funcionó como una banda cerrada, sino como un colectivo en constante expansión. Desde el principio, Damon Albarn tuvo claro que Gorillaz no se definiría por un sonido fijo, sino por la capacidad de mutar y absorber influencias a través de colaboraciones inesperadas. En lugar de ver las voces invitadas como acompañantes, Albarn las trataba como protagonistas dentro del universo ficticio, integrándolas en la narrativa como si fueran personajes que entraban y salían de la isla Gorillaz. Ya en el debut, el rap de Del the Funky Homosapien en Clint Eastwood marcó un precedente. La voz invitada no era un adorno, era el corazón mismo de la canción. En Demon Days, la lista creció con De La Soul, Shawn Ryder, Ike Turner y hasta Dennis Hopper aportando un monólogo surrealista en Far Is Coming Out of the Monkey's Head. Cada colaboración ampliaba no solo el sonido, sino también el tono narrativo de los discos. En Plastic Beach, la apuesta se volvió monumental con Snoop Dogg, Mos Def, Lou Reed, Little Dragon. Ellos todos convivieron en un mismo álbum, creando un cruce generacional y estilístico sin precedentes. El contraste era parte de la magia, del rap a la ópera soul, del punk a la electrónica. Todo cabía en esa playa de plástico. Y la fórmula continuó en la etapa más reciente. En Humans aparecieron Grace Jones, Vince Staples, Kelila, Pusha T, entre otros. En Song Machine, Gorillaz volvió a sorprender por colaboraciones que iban desde Robert Smith, el de The Cure, hasta Beck, pasando por Elton John en Saint Vincent. Lo que en otra banda había parecido caótico, en Gorillaz tenía coherencia, porque el propio proyecto estaba diseñado como un mosaico cambiante. Esa apertura infinita convirtió a Gorillaz en un espacio de encuentro, casi en una especie de foro musical animado, donde diferentes generaciones, géneros y estilos podían dialogar. En vez de encasillarse, la banda abrazó la contradicción. Podía sonar mainstream y experimental al mismo tiempo, porque cada invitado le daba un nuevo giro. Esa plasticidad hizo que Gorillaz no se agotara con el paso de los años, sino que se renovara constantemente. Las colaboraciones no eran solo una estrategia creativa, eran también una declaración filosófica. Gorillaz proponía que la música es un espacio de mezcla, de diversidad y de experimentación sin fronteras. Y en ese sentido, más que una banda virtual, era un laboratorio sonoro global, abierto a cualquiera que quisiera sumarse al juego. La historia de Gorillaz no siempre fue lineal. Tras el éxito de Demon Days y la ambición conceptual de Plastic Beach, las tensiones creativas entre Damon Albarn y Jamie Hewlett hicieron pensar que el proyecto podía extinguirse. Después de The Fall, un disco grabado en gran parte en un iPad durante la gira, la banda virtual entró en silencio. Albarn se dedicó a otros proyectos musicales y Hewlett al arte visual, mientras los fans asumían que aquella aventura había llegado a su fin. Pero reaparecieron en 2017 con Humans, un árbol coral que reunía una gran cantidad de invitados y que devolvió al proyecto su dimensión de colectivo musical y visual. Le siguió The Now Now, mucho más introspectivo y centrado en la voz de Albarn, mostrando que la banda podía sostenerse también con un formato más minimalista. Finalmente, en 2020 llegó Song Machine Season 1 Strange Times, lanzado como una especie de episodios mensuales, con colaboradores de lujo y un enfoque serial que se adaptaba perfectamente al ecosistema del streaming. Esa capacidad de alternar entre lo grandilocuente y lo íntimo, entre la colaboración masiva y el trabajo más personal, fue lo que aseguró la vigencia de Gorillaz. Cada regreso era distinto, cada proyecto planteaba un nuevo experimento, y esa mutación constante terminó por convertirse en la esencia misma de la banda. Más allá de los discos y de los videoclips, la verdadera hazaña de Gorillaz fue demostrar que la música podía ser mucho más que canciones.
El proyecto abrió una puerta hacia la idea de la banda como universo, anticipando fenómenos que hoy parecen normales: artistas virtuales, identidades digitales, narrativas transmedia que acompañan la música. A comienzos de los 2000, cuando Internet apenas empezaba a transformar la industria, Albarn y Hewlett ya estaban explorando un territorio que unía lo sonoro, lo visual y lo narrativo en un solo paquete. La influencia de Gorillaz se nota en múltiples frentes. En lo estético, fueron pioneros en usar la animación como seña de identidad, algo que luego inspiró desde proyectos indie hasta el auge del K-pop y artistas visuales como Hatsune Miku. En lo musical, normalizaron la idea de que un disco podía ser un mosaico de géneros y colaboradores sin perder coherencia. En lo cultural, plantearon que una banda podía ser también una sátira de la industria y al mismo tiempo un fenómeno global de masas. Lo más fascinante es cómo lograron que lo ficticio y lo real convivieran sin conflicto. Para el público, 2D, Murdoch, Noodle y Russell no eran simples dibujos, eran miembros de una banda a la que seguían, comentaban y esperaban como a cualquier otro. Esa ilusión funcionaba porque detrás había canciones potentes, pero también porque la narrativa visual estaba trabajada con un nivel de detalle inusual en la música popular. En una era donde las redes sociales empezaban a diluir las fronteras entre lo privado y lo público, Gorillaz ofreció un espejo irónico, un grupo completamente ficticio que resultaba más auténtico que muchas bandas reales. Hoy, más de 2 décadas después de su debut, Gorillaz sigue siendo referencia, no solo por sus canciones, sino por haber expandido lo que significa ser una banda en el siglo XXI. Inspiraron a músicos, a diseñadores, animadores y a fans que entendieron que el arte no tiene por qué encerrarse en un solo formato. Su impacto cultural no puede medirse solo en discos vendidos, sino en la manera en la que cambiaron la conversación sobre la relación entre música, tecnología e identidad. Gorillaz nació como una broma privada entre dos amigos cansados de la industria musical y terminó convertido en uno de los proyectos más visionarios de las últimas décadas. Lo que comenzó como una sátira terminó siendo un manifiesto sobre la capacidad de la música para reinventarse, absorber otras artes y construir mundos donde lo ficticio y lo real se confunden sin que importe demasiado la diferencia. La clave estuvo en la combinación: canciones poderosas, personajes animados inolvidables y una narrativa que se expandía como una constelación. Albarn y Hewlett entendieron que la música no tenía que quedarse en el sonido, podía ser historia, estética, juego, sátira y espectáculo al mismo tiempo. Y en ese gesto, Gorillaz se adelantó a una era en la que lo digital y lo virtual serían parte inseparable de la vida cotidiana. Lo más interesante es que a pesar de toda la tecnología, el corazón del proyecto siempre fue humano. La melancolía de una voz, la energía de un beat, la complicidad de artistas de orígenes distintos que se unían para crear algo único. Los dibujos eran un disfraz, pero debajo había emociones tan reales como en cualquier banda de carne y hueso. Esa paradoja, la autenticidad de una banda virtual, es lo que asegura la vigencia de Gorillaz. Porque su propuesta no fue escapar de la realidad, sino ofrecer un universo paralelo, donde la música podía ser más libre, más absurda y más expansiva. Un universo donde los géneros se mezclan sin pedir permiso, donde la crítica cultural convive con el humor, y donde la imaginación es tan importante como la guitarra o el sintetizador. Gorillaz nos recuerda que el arte no tiene por qué elegir entre entretener y hacer pensar. Puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y al invitarnos a seguir a 4 dibujos animados que bailan entre beats y sátiras, Albarn y Hewlett nos demostraron que a veces, para decir la verdad más clara sobre el mundo, lo mejor es inventar otro completamente nuevo. Gracias.